En este vídeo, como puedes ver, tenemos un problema de termoquímica que nos dice que hay una mezcla de 5 gramos que contiene dos sustancias que son el carbonato de calcio y el bicarbonato de calcio o hidrógeno carbonato de calcio. Esa mezcla se calienta hasta la descomposición de ambos compuestos y se obtienen 0,44 gramos de agua. Las ecuaciones de descomposición que se dan son conocidas y nos las da el enunciado y nos piden que tenemos que decir cuál es la composición de la mezcla en porcentaje en masa y calcular qué calor se tiene que suministrar para descomponer 10 gramos de carbonato de calcio. Una vez que tenemos claro que pertenece, como he dicho, a termoquímica, ¿verdad? Y debemos tener claro que lo que nos están indicando es que tenemos que calcular una entalpía de reacción. Lo siguiente que vamos a hacer es darnos cuenta de que los dos apartados hacen referencia, cada uno de ellos, a una de las ecuaciones que nos dan. Y esto es por donde vamos a empezar. Si nos vamos a ir al apartado A, que nos dice que debemos calcular la composición de la mezcla en porcentaje en masa, hay una cosa bastante importante en el enunciado. Fíjate que te dan como dato que se van a obtener 0,44 gramos de agua, ¿verdad? Está referido al agua. Y si miras las ecuaciones, verás que solo aparece agua como producto en la segunda de las ecuaciones. Esta es una clave importante. Así que fíjate que solo en esa ecuación es donde aparece agua. En la que está arriba no hay agua en los productos. Para poder hacer este primer apartado nos tendremos que centrar, por lo tanto, en la segunda de las ecuaciones que nos dan. Y ahí podremos buscar la relación entre la masa de agua que se obtiene y la masa que reacciona del hidrógeno carbonato de calcio. Bien, vamos ahora, para poder hacer este apartado A tener en cuenta un cálculo que es necesario previamente y va a ser el cálculo de las masas moleculares. Vamos a hacer una cosa, yo voy a poner aquí el cálculo de la masa molecular de agua, que te recuerdo que sería ir multiplicando por el subíndice que tiene cada uno de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso 2 para el hidrógeno, cuya masa atómica es 1, y después sumar para el siguiente elemento, que sería solamente 1 por 16. La masa molecular que vas a obtener para esta sustancia sería, por lo tanto, 18 gramos partido por mol. Podríamos hacer algo parecido con la masa, por ejemplo, del carbonato de calcio, que es otra de las sustancias, ¿verdad? Fíjate que aquí tendrías 1 para el calcio, cuya masa atómica es 40, después tendrías 1 para el carbono, cuya masa atómica es 12, y ahora tendrías 3 para el oxígeno, que tiene como masa atómica 16. Y el resultado de aquí serían 100 gramos partido por mol. Y yo no voy a ponerte exhaustivamente el cálculo para la siguiente, que sería, hemos dicho, el hidrógeno carbonato de calcio, pero vas a obtener un resultado, lo ponemos directamente, de 162 gramos partido por mol. En este caso tendrías solamente un calcio y después tendrías, porque está el 2 fuera del paréntesis, ¿verdad?, 2 de hidrógeno, 2 de carbono y 6 de oxígeno. Una vez que lo hicieras, tendrías el resultado que te estoy diciendo. Bien, pues vamos a seguir con el cálculo de A, del apartado A. Y lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser, una vez que sabemos estas masas moleculares, tener en cuenta la relación o la reacción que nos dice el enunciado. Yo voy a tomarme nota de ella aquí para poderlo ver un poquito más claro. Y tendríamos que el bicarbonato de calcio, ¿verdad?, que lo tendríamos aquí, se descompone térmicamente en el óxido de calcio, 2 de CO2 y 1 de agua. Eso es lo que nos dice la ecuación química o la reacción que tenemos en el enunciado. Y yo podría establecer la relación másica, porque eso sí, de un simple vistazo puedes ver que está ajustado, ¿verdad? En el enunciado ya te da la reacción ajustada. Entonces fíjate que la relación másica es la que hemos calculado anteriormente. Un mol de hidrógeno carbonato de calcio, que son 162 gramos, da lugar a un mol de agua, que equivale a 18 gramos.
Así que fíjate que yo puedo tener aquí ya una relación a partir de la cual voy a empezar a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente relacionando esto. Es una proporción. Entonces, yo sé porque miro la reacción y es así que 162 gramos de esta especie, ¿verdad? Que tenemos aquí, el HCO3, 2, están relacionados con, o van a dar lugar a 18 gramos de agua. Claro, si yo lo que tengo es que se producen 0,44 gramos de agua, según me dice el enunciado, ¿cuánta será la masa de carbonato o bicarbonato de calcio que habrá reaccionado? Eso es precisamente lo que me estoy cuestionando. Bueno, pues si haces la operación vas a ver que este valor de la X, ¿verdad?, que tienes aquí, sería o equivaldría a un valor de 3,96 gramos. Vamos a ponerlo así. Son gramos, por supuesto, de el bicarbonato de calcio. Bien, y ahora viene la última parte. Esa última parte tiene que ser la de buscar la relación que hay entre esta masa y la masa de la mezcla. Esto no es más que un cociente. Vas a tener que buscar, porque lo que estás diciendo es la composición de la mezcla en porcentaje, en masa. Lo que tienes que buscar es ni más ni menos que un tanto por ciento. Así que la forma de hacerlo sería coger este dato, que es el de la masa de el bicarbonato de calcio, que contiene la mezcla, y dividirlo por el valor de la masa de la mezcla. Aquí tendríamos gramos y gramos, que los vamos a cancelar. Y esto lo multiplicas por 100. Cuando haces esta operación vas a obtener un dato que es el que tienes como, digamos, porcentaje, ¿verdad?, de esta sustancia del bicarbonato de calcio en la mezcla, que sería de 79,2%. E insisto, esto sería para el CaHCO3, 2. ¿Cuánto es el resto que, digamos, corresponde en la mezcla al carbonato de calcio? Bueno, pues eso lo obtienes por diferencia. Simplemente haciendo 100 menos el valor que acabas de obtener, vas a obtener como dato entonces pues un 20,8. Vamos a ponerlo aquí. 20,8%. Vamos a ponerlo aquí un poquito mejor, 20,8%, que haría referencia al carbonato de calcio. Insisto, la suma de ambos tiene que darte 100, así que ya tendríamos hecho el primero de los apartados. Nos vamos a ir ahora a hacer el segundo apartado, que nos dice directamente que tenemos que calcular cuál sería el calor necesario para que se descompongan 10 gramos de carbonato de calcio. Ahora nos están preguntando, como te dije antes, por la primera de las ecuaciones, porque nos están haciendo referencia directamente solo a este que te voy a poner aquí el punto, al carbonato de calcio. Así que para poder hacer el apartado B, lo que voy a hacer ahora es extraer del enunciado la ecuación, ¿verdad?, o la reacción química que me interesa, que sería la descomposición térmica, es decir, aquí sé que tengo que darle calor y lo que voy a obtener sería óxido de calcio, después voy a obtener también dióxido de carbono. Como estoy escribiendo la reacción química, prescindo en este caso de los estados de agregación. Bien, pues ahora sí voy a partir de aquí. Fíjate que lo que tengo que hacer es relacionar o calcular cuánto es el calor que se va a desprender de esta reacción. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el calor sí que yo necesito para llevar a cabo esta reacción, porque es una reacción endotérmica, tengo que darle calor, lo he puesto como parte, digamos, del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular la entalpía de reacción del proceso. Y te recuerdo que, vamos a poner aquí, la entalpía de reacción, en este caso estándar para este proceso, sería la suma de las entalpías de formación estándar de los productos menos la suma de la entalpía de formación estándar de los reactivos. Eso es la expresión, digamos, de la entalpía de reacción. Bueno, pues vamos a aplicar esto al caso que tenemos, digamos, en la reacción química. Sería, por lo tanto, que la entalpía de reacción estándar sería, por un lado, la entalpía de formación estándar para el óxido de calcio, más la entalpía de formación estándar del dióxido
de carbono y ahora sería menos la entalpía de formación estándar del, en nuestro caso, carbonato de calcio. ¿Por qué? Pues porque este ya es el reactivo y como veis la ecuación anterior, ¿verdad?, le corresponde un menos delante. Bueno, pues teniendo esto, lo único que me queda es irme y poner los valores. La entalpía de reacción estándar que yo necesito saber sería, por lo tanto, entalpía de formación del óxido de calcio. Si me voy a los datos, verás que le pone que es menos 635. Vamos a poner todos los números y la unidad final. Después tendríamos la del CO2. Nos venimos a los datos y nos dice que sería menos 393. Y ahora, cuidado porque vamos a cerrar, digamos, esto, o vamos a tener en cuenta ahora otro paréntesis que me dice que sería menos la entalpía del carbonato de calcio. Lo ponemos aquí, que serían menos 1206. Fíjate que, voy a cerrarlo con un corchete para no liarlo, fíjate que esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el valor que nos han dado de la entalpía de formación es negativo y aquí tienes dos menos seguidos, que ya sabes que se te van a convertir en un más, ¿verdad? Así que cuando hagas la operación, el valor que debes obtener sería el siguiente: 178 kilojulios partido por mol. Ya tienes cuál es la entalpía de reacción estándar de esa primera ecuación de las dos que te daban, que es la que está relacionada con el carbonato de calcio. Y ya para calcular cuánto es el calor necesario para la descomposición de solo 10 gramos de carbonato de calcio, lo que tienes que hacer es ni más ni menos que aplicar factores de conversión. Vamos a ver cómo quedarían. Voy a tomar la cantidad de partida, yo voy a hacer reaccionar o quiero hacer reaccionar 10 gramos de carbonato de calcio y acabo de calcular, ¿verdad?, que voy a necesitar 178 kilojulios por cada mol que yo quiera hacer reaccionar. Eso es como tienes que leer el dato que has obtenido antes. Y claro, también sé, porque lo calculamos al principio, que un mol de esta sustancia equivale a 100 gramos de la misma, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Un mol de esta sustancia son 100 gramos de carbonato de calcio. Fíjate que puedes cancelar mol con mol y gramos con gramos. Y ahora sí vas a obtener el dato que estábamos buscando en el apartado A, que va a ser el de el calor necesario para esos 10 gramos, que en este caso fíjate que sería multiplicar por 10 y dividir por 100, o lo que es lo mismo dividir por 100 esta cantidad, y el dato serían 17.8 kilojulios. Y con esto, como puedes ver, queda resuelto el problema. Espero que te haya gustado y que te queden claros todos los pasos que he seguido. Esa es la clave, ese es el objetivo de los vídeos. Si es así, dale al me gusta, por favor, y suscríbete al canal porque seguimos creciendo y me ayudas mucho a seguir haciéndolo. Muchas gracias.